gracias. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están conectándose. Queremos agradecer a Dios por un día más, un sábado más en su presencia. Queremos bendecir a Dios desde este lugar. Junto a la pastora Sandra estamos en este lugar. Hemos dispuesto nuestro corazón para poder entregar una ofrenda agradable al Señor, ¿no? A través de la oración y a través de poder escuchar también la palabra de Dios, ¿sí? Adorarle a Dios en este tiempo que hoy estábamos hablando que es muy corto, ¿sí? Es un tiempo en donde Dios está acelerando sus pasos. Así que queremos agradecer a Dios por este momento, por este sábado maravilloso que el Señor nos ha concedido. Así que desde acá queremos darte la bienvenida a todos los que van a estar mirando este video. Estamos transmitiendo desde Casa de Oración Puerta del Cielo, desde aquí de Neuquén Capital, para todos los lugares donde llegue, aquellos que van a estar escuchando, van a estar mirando. Estamos hablando por Facebook y por YouTube. Así que le damos la bienvenida. Amén. Sí, quiero saludarle a todos aquellos que están del otro lado, aquellos que nos ven cada sábado, cada miércoles, cada domingo, sí, que están ahí conectados, saludándolos desde aquí, desde Casa de Oración, Puerta del Cielo, sí, a todos los siervos, hermanos, sí, quiero saludarles de diferentes lugares y darle gracias al Señor, sí, primeramente por la vida, la salud que Él nos concede y también por darnos esta oportunidad de poder estar en este lugar, sí, para poder compartir la poderosa palabra de Dios. Siempre Dios está hablando con una palabra en nuestras vidas, primeramente Dios habla en nuestras vidas, sí, y queríamos también poder compartir. Estamos todavía en este tiempo de encierro, ¿no? de cuarentena, ¿no? Pero no dejamos de hablar de la palabra de Dios. Así es. También quería recordarles que estamos orando. Aquí tenemos una caja de peticiones en donde van llegando las peticiones, las personas que necesitan oración, necesitan de Dios, necesitan de alguien sobrenatural, ¿no? Alguien que pueda resolver quizás sus problemas, porque algunos a veces vienen a Dios para que resuelva los problemas, pero Dios es más que eso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra. Dios necesita la adoración, ¿no? Para eso nos creó el Señor, para que le adoremos, ¿sí? Como decía la pastora, aquí estamos compartiendo palabras de Dios y hay un número de teléfono, 0299 154 050 160, que es el número del ministerio, para que usted se pueda estar comunicando, pueda dar su petición, su pedido de oración. Aquí estaremos orando. También recordamos también que está la programación radial los días martes. Están los pastores allí en el programa Seguidores del Camino, 2 horas de programación en donde están dando palabra de Dios para usted en este tiempo, ¿sí? Hay mucha gente que escucha, quizás anda buscando qué radio encontrar, escuchar, y justo se topa quizás con una radio cristiana, una radio en donde el Señor está dando palabra, ¿sí? Así que también lo invitamos. Hay una plataforma también para que usted pueda descargar en el celular y pueda sin problema escuchar el mensaje del programa. Así es. No hay excusa. No hay excusa para servir a Dios y para escuchar la palabra. Y para buscar de Dios y más en este tiempo, ¿sí? Dios nos ha regalado semejante tiempo. ¿Cómo no buscar de su presencia? ¿Cómo no buscar tiempo con Dios? Hoy tenemos todo el tiempo para buscar, para adorarle. Decía hace un momento Natalia, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, con un corazón dispuesto, un corazón decidido a servir a Dios, más en este tiempo,
¿sí? Decía hace un momento Natalia, cómo pasan las horas, son cortos. Y podemos ver que los pasos del Señor son apresurados en la venida de Cristo. Por eso la iglesia, el pueblo de Dios debe estar ahí preparado, estar atento, ¿sí? Porque en cualquier momento no sabemos el día, ni la hora, ni un minuto que el Señor va a venir. Ese es el momento que yo, por ejemplo, de poder estar preparada, ¿no? Porque para ir al encuentro del Señor, ¿sí? Y nosotros como hijos, como iglesia, como hijos de Dios debemos estar preparados para su venida. Así es. Como decía la alabanza que estamos escuchando de fondo, yo me rindo a ti, ¿sí? Debemos rendirnos a Dios, debemos obedecerle a Dios. Y a veces uno dice, cuesta obedecer los mandamientos de Dios, cuesta obedecer sus estatutos. Pero hoy hablábamos, ¿no? Que a través de la palabra hay muchas promesas de Dios que son para nosotros, para aquellos cristianos, para aquellos hijos de Dios que decidieron un día entregar su vida a Él. Y quería hablar, ya introduciéndonos, ¿no? en la palabra, en el mensaje de hoy que nos va a traer también nuestra pastora, acerca de la vida que a Dios le agrada, y esa vida nos dio a nosotros, para que nosotros podamos recibirla, podamos vivir esa vida, ¿sí? En Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mire lo que viene a hacer el ladrón, el enemigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Dice, más Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Que esa vida sea como una superabundancia. Dice excesivo, quiere decir la palabra, rebosante, en exceso, más que suficiente. ¿Sí? El Señor nos promete una vida en abundancia, pero uno dice, pero en el futuro, en aquel lugar. No, acá también. Mientras nosotros estemos caminando en este camino por esta tierra, el Señor nos ofrece esa vida en abundancia, ¿sí? Por eso hoy estamos aquí, por eso seguimos al Señor, porque Dios nos quiere dar lo mejor, ¿sí? En este tiempo. Quizás para usted diga un tiempo perdido, o quizás un tiempo en crisis, o quizás un tiempo en donde la crisis en la economía está golpeando el pueblo, está golpeando la humanidad. Pero en Dios es diferente, porque dice que Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Hermosa esta palabra, ¿no es cierto? Mire, dice para que la tengan en abundancia. Yo no sé si usted está viviendo esta vida que Jesús, que el Señor ya tenía marcado para sus hijos. Y poder compartir esta palabra, ¿no es cierto? Lo que estaba hablando Natalia. Y en este tiempo, como hijos de Dios, tenemos que poner en práctica, ¿sí? Yo de que recibí al Señor en mi corazón, pude poner en práctica y creerle a la palabra de Dios, ¿sí? Porque nosotros tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo, y poder dar testimonio realmente que Jesús, el Señor, cambió y transformó nuestras vidas. Así es. Y para poder recibir esta vida en abundancia, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer, ¿sí? Ese es el centro del mensaje, creo yo, ¿no? Del Evangelio, que es de obediencia. Y por eso yo le decía que cuesta mucho, ¿no? Porque a veces en lo natural cuesta. Cuesta obedecer. A veces en lo natural cuesta obedecer, quizás tu madre, tu padre te dice así esto, así aquello, y a veces, ¿no? Es como que, y cuesta, y Dios ahí nos habla, y nos dice, ¿y cuánto más para Dios? Así es. Si en lo natural a veces nos cuesta obedecer, ¿cuánto más para Dios? Así
Y Dios trae una bendición para todas aquellas personas que deciden entregar su vida, que deciden obedecerle. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y de su vida, viviendo un estilo de vida de obediencia y de perseverancia en Cristo, trae consigo cambios en la forma de vivir, ¿sí? Hay cambios, tiene que haber cambios. Y si no hay cambios, debemos preocuparnos de que por qué sigo en el mismo lugar, ¿sí? Muchas veces queremos hacer esto, queremos hacer aquello, pero a veces seguimos en el mismo lugar. Y a veces debemos prestar atención a esto y decir que realmente estoy obedeciendo a los mandamientos de Dios, estoy avanzando en Dios, ¿sí? Y todo tiene que ver con la obediencia. ¿Sí? Trae su pro y su contra, ¿no? Trae sus consecuencias y trae las consecuencias para el bien o para el mal. Así es. Y justamente siguiendo a la palabra del Señor, y he traído un mensaje de la palabra de Dios para poder compartir. Ya hemos estado dando la introducción a esta palabra, ¿no es cierto? Natalia venía hablando, y qué importante es la obediencia y cuánto cuesta obedecer en este tiempo. Porque el Evangelio es de obediencia, solamente obediencia. A veces lo hacemos difícil, pero es fácil. Yo le voy a través de la palabra de Dios, le voy a hacer ver realmente que obedeciendo es fácil servir al Señor. Se hace difícil cuando no obedecemos. No tenemos bendición a veces porque no obedecemos a su palabra, a su mandamiento. Y yo quiero hablar en esta noche sobre esta palabra. La palabra, el mensaje de esta noche se llama "La palabra está cerca de ti". Y quiero hablarte allí en el libro de Deuteronomio, allí se encuentra la palabra del Señor, libro de Deuteronomio 30. ¿Sí? Es muy largo el pasaje, es muy lindo de poder leer la palabra, de poder escudriñar, de poder sacar qué es lo que Dios quiere para su iglesia, para sus hijos, para su pueblo de Dios. Y también para aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón. Y hoy vamos a hablar de la bendición de Dios. Vamos a hablar cómo podemos obtener la bendición de Dios a través de la salvación. Y quiero hablarte allí en el libro de Deuteronomio capítulo 30, pero te voy a dar lectura voy a leer del versículo 9, del 9 al 14, ¿sí? Y vamos a ir sacando de qué está hablando aquí, de lo que veníamos hablando hace un momento. Y quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Y como título lleva aquí esta palabra, condiciones para la restauración y la bendición. ¿Sí? Cuando nosotros estamos fuera, ¿sí? Cuando no conocemos al Señor, ¿cómo venimos? Destruidos venimos. Destruidos venimos a Dios. No venimos bien. Hoy escribí algo en mi estado, que no se necesita tener un corazón perfecto para servir al Señor. Si fuera así, creo que nadie lo buscaría, ¿sí? Solamente Dios busca corazones dispuestos, corazones que se rindan a Él, un corazón que solamente pueda servirle a Él. Dios no quiere corazones divididos, ¿sí? Y yo vine al Señor para que Él cambiara mi vida, para que me transformara, porque el estilo de vida que yo llevaba no era bueno ante los ojos de Dios. Y muchas veces yo pensaba que estaba bien lo que yo hacía. Así como muchos, ¿sí?, que hemos tenido una vieja vida, pensábamos con nuestros pensamientos de que estábamos bien. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios comienza a reflejar nuestra vida, cómo estamos,
Y ahí Él empieza a cambiar y a transformar. Hace un momento Natalia decía, tiene que suceder algo. Cuando Jesucristo el Señor cambia nuestra vida, algo tiene que suceder en nuestra vida. Su palabra dice que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos va a conocer por los frutos en este tiempo, ¿sí? Y quiero leerte allí, dice, en el versículo 9, dice, la palabra de Dios. Voy a subir un poquito esto, está muy bajo. Y dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto, mire, dice, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando, en el 10 dice, cuando obedeciere a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtiere a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que los cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, Mira, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos. Amén. Y podemos ver en esta palabra, aquí en Deuteronomio, podemos encontrar que Moisés llevando al pueblo de Israel a las bendiciones que recibirían si le obedecieran al Señor. ¿Sí? Allí podemos ver que Moisés los llevaba a que ellos pudieran llegar a cumplir, ¿sí? Porque está hablando de la bendición de Dios, ¿sí? Si ellos obedecían, ¿sí?, al Señor, así como también, mire, la maldición que les acarrearía en caso de la desobediencia. Así que había una bendición y había también una maldición, si ellos no obedecían a los estatutos, a los mandamientos, a los preceptos que Dios había escrito, ¿sí? Y podemos ver aquí que en el 9, en el versículo 9 y en el 10, ¿sí?, el Señor bendiciendo, mire, bendiciendo abundantemente a su pueblo si ellos obedecían. Podemos ver aquí donde Dios marcaba la bendición que iba a haber, ¿sí?, para el pueblo de Dios si le obedecía, ¿sí? Y algo que me llamó la atención a este pasaje de la palabra del Señor, un versículo que es el versículo 14, que dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. ¿Sí? Muy cerca. Este versículo me llamó la atención y quería hablarte mediante, dice el Espíritu de Dios, 100 años después le fue traído, ¿sabe a quién? Al apóstol Pablo, ¿sí? Hablando no al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Jesucristo. En este tiempo, a la iglesia
¿quién es la iglesia de Jesucristo? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Si vamos allí al libro de los Romanos, y voy a darte esta palabra, ¿sí? Por eso quería hablar allí desde el principio, allí en Deuteronomio, donde hablaba de la obediencia y también de la desobediencia, ¿no es cierto? Porque como decía Natalia, qué difícil se hace obedecer. Y es verdad, a mí me costó muchísimo, yo puedo hablar por mí en esta noche, me costó pero muchísimo obedecer. Obedecer que Dios me había llamado con un propósito y poder obedecer a quien estaba delante. Y si no obedecía a esa persona, mucho menos a Dios, que no lo veía, ¿sí? Y cuando yo aprendí a obedecer, a someterme, a poder hacer caso a la palabra, Dios empezó a bendecir mi vida, ¿sí? Él empezó a cambiar mi corazón, ¿sí? Mis pensamientos. Y yo hoy puedo decir que soy una hija de Dios bendecida, prosperada y en victoria, ¿sí? En todas las áreas de mi vida, ¿sí? He sido bendecida, he sido prosperada, he sido victoriosa porque Dios me ha dado la victoria, porque he aprendido a obedecer a sus mandamientos, ¿sí? Para yo poder, como leí hace un momento allí en el libro de San Juan, Natalia leyó que el ladrón no viene sino para buscar. Así es, pero más Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Y entendí esa palabra, entendí esa palabra, esa vida en abundancia. Y esa es la vida que hoy yo quiero que tú puedas tener, que puedas hablar libremente de la palabra de Dios, ¿sí? Habla, hay muchos que necesitan de la salvación de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de hablar realmente que Dios es real y que un día usted recibió al Señor. Y dice que fue traída, dice esta palabra al apóstol Pablo, hablando no al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Jesucristo. Allí en Romanos 10, capítulo 10, versículo 6 y versos 6 y 10, y te voy a dar lectura, y dice en el verso 6, dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Allí en el libro de Deuteronomio hablaba de esta palabra. Y se vuelve a cumplir aquí en el libro de los Romanos, cuando vino al apóstol Pablo hablando a la iglesia de Jesucristo. Hablando sobre sus mandamiento, dijo que no está lejos, no está lejos la palabra de Dios, no es un misterio, que tampoco es difícil de entender, ni que es algo lo cual nadie sabe su significado. Hoy podemos entender que esto es por fe, estamos siguiendo al Señor por fe, ¿sí? No es por vista, nosotros caminamos por fe, creyendo en el invisible, creyendo de que Él está con nosotros, creyendo que Él abre puertas, abre camino. Por eso en esta noche quiero yo hablarte de esta palabra. Cerca de ti, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿sí? Y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Y no está lejos, está ahí, cerquita tuyo. ¿Y dónde? En tu boca y en tu corazón, ¿sí? Dice la palabra, está muy cerca, en su boca y en su corazón. No es que usted la va a tener que buscar o va a tener que
en diferentes lugares. No, está muy cerquita la palabra de fe. Solamente usted tiene que creer a la palabra de Dios. Y esta es la palabra que el Espíritu de Dios utiliza para hablar de la fe. En la palabra encarnada en quién? En el Señor Jesús. Ahí está. Está encarnada ahí en el Señor Jesucristo. No necesita ninguna otra cosa para encontrar la salvación. Hoy cuánta gente busca de diferentes formas, ¿sí? Para poder también ser bendecido. Dice, o por suerte, usan esa palabra muchas veces, ¿no es cierto? Y por ahí nosotros, lo nuestro es bendición de Dios, no es por suerte la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner por obra. Y quería hablar de esto, de la salvación. Mas Cristo murió porque Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy cuántas personas que aún siguen perdidas. Allí cuando se predicamos, allí en la radio, ¿sí? Y podemos ver, tenemos pedidos de oración, que oren por nosotros, oren por mi matrimonio, oren por mis hijos, oren porque estamos para orar, porque un día el Señor hizo algo en nuestras vidas. Por eso dice, lo que recibiste por gracia, darlo por gracia, dice la palabra del Señor. No necesitas ninguna otra cosa para encontrar la salvación. No tienes que hacer mandas, promesas, ¿sí? Me recordaba cuando yo buscaba a Dios a través de una estatua, creyendo que así iba a mejorar mi vida, porque venía con una vida destruida, con tantas cosas, con heridas, con falta de perdón. Y así venimos al Señor, con nuestra vida hecha pedazo. Pero el Señor me tomó y me volvió a hacer una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que somos nueva criatura en el Señor. ¿Sí? Entender lo que debes hacer. La palabra de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. ¿Y cómo dirá usted? ¿Y cómo yo puedo obtener? Muchas veces le hemos recibido a personas y le hemos hecho que hicieran la confesión de fe. Porque esto es por fe, decía la palabra de Dios. Pero la justicia, que es por la fe, dice así, ¿sí? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Está muy cerquita tuyo. Que si confesare, y esto es la palabra, allí en el versículo 9, ¿sí? De Romanos dice, que si confesares con tu boca que Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren qué fácil es poder tener la bendición de Dios en este tiempo. Muchas veces el pastor por ahí cuando él habla la palabra y predica dice, nosotros a veces la hacemos difícil de servir al Señor, de aceptar los mandamientos de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos estar prosperados y en victoria. Obedezcamos. ¿No es cierto, Natalia? Tenemos que obedecer. ¿Sí? Obedecer a la palabra de Dios. Así es. Maravillosa palabra de Dios y la enseñanza que nos deja, ¿no? De que está todo en la obediencia. Así Por eso decía, ¿no? Que era lo principal, ¿no? de nuestras vidas,
de caminar en este Evangelio de Dios, es ser obediente a su palabra y trae consecuencia. Así es, La obediencia. La obediencia. Consecuencia buena, ser bendecido de parte de Dios. Y yo quería leer una palabra en Segunda de Crónica, capítulo 16, verso 9, dice: porque los ojos